Hola comunidad 100% fiscal. Hoy platicaremos de medidas fiscales ante prisión preventiva oficiosa por utilización de CFDIs falsos. Bienvenidos. Este tema, cuando la naturaleza del CFDI nace para una situación de carácter punitivo, es decir, para una naturaleza de carácter penal, tenemos que ubicar el contexto en dos aspectos. Entonces vamos a ubicar nuestro tema en esa materia. Entonces, amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en este tema, medidas fiscales ante prisión preventiva oficiosa por utilización de CFDIs falsos. Adelante, por favor, Dulce. Bueno, ya saben, amigos, nos fundamentamos en el artículo 89, último párrafo del Código Fiscal de la Federación. Nuestras opiniones son de carácter técnico, no son contrarias a los criterios de la autoridad. Sin embargo, la autoridad puede tener un punto de vista diferente. Adelante, por favor. El material, ya saben, se encuentra en nuestro chat aquí, o pueden mandar un correo a las diferentes redes, a los diferentes sistemas de la autoridad, y con mucho gusto les estaremos dando información. Adelante, por favor. Hoy me acompaña el licenciado Pedro Ángel Dávila, que ha estado trabajando este tema desde hace mucho tiempo, y hemos trabajado la parte administrativa como la parte penal, y ahí vamos a hacer una pequeña distinción. Adelante, por favor. Bueno, ¿de qué hablaremos? Bueno, al final vamos a regalar 3 diagnósticos referentes a empresas que crean que tienen alguna problemática referente a este tema, y sobre esa situación les regalaremos 3 diagnósticos referentes a este tema, que son parte de los diagnósticos que hacemos a nuestros clientes para que gocen de la tranquilidad de que no se encuentran en una situación de esta naturaleza. Adelante, por favor. ¿Sí? ¿De qué platicaremos? Vamos a platicar sobre este tema que son cómo llegó la autoridad a tener que definir como un carácter punitivo, de carácter sancionatorio, no solamente administrativo, sino privativo de libertad, a el que se utilicen CFDIs que sean falsos, cuando técnicamente ese la primera reflexión que vamos a hacer. En estricto sentido no existen los CFDIs falsos. Existen los CFDIs que amparan operaciones inexistentes. Y entonces esa situación es totalmente diferente. Entonces ahí yo creemos que hay un primer elemento que tenemos que considerar en la parte técnica, los que nos dedicamos a la materia fiscal, y diferenciar en eso. En esa materia, el licenciado Pedro va a entrar conmigo a platicar sobre esas diferencias para que tengamos, todos los que estamos aquí presentes, tengamos esos elementos primeramente fundamentales. Porque si bien está en el cuerpo normativo constitucional, el mismo decreto de modificación al artículo 19 en sus transitorios y en el contexto del documento, nos va a dar elementos de que todavía faltan fases para que lleguemos a ese proceso sancionatorio. Si bien la norma señala ya que nos vamos a recargar en disposiciones normativas específicas de ley, acuérdense que a la modificación al 19 viene acompañado no solamente de la hipótesis sancionatoria privativa de libertad, de la emisión, utilización de CFDIs falsos, sino que viene acompañado de otras modificaciones en la ley, como la defraudación fiscal, el contrabando y otros delitos que son diferentes a los fiscales, como puede ser el allanamiento de morada, casa habitación, la reducción increíblemente de las sanciones contra el narcomenudeo y otro tipo de sanciones en el catálogo punitivo. Pero hoy nosotros nos vamos a enfocar en nuestra materia, en la materia penal fiscal y en la materia fiscal administrativa. Entonces, con el licenciado Pedro vamos a platicar sobre los CEFOS, los CEDOS, la importancia de que tenemos que tener en este momento en diferenciar técnicamente cuál es esto. Las consecuencias de utilizar esos CFDIs. ¿Cuáles van a ser las consecuencias administrativas como penales? ¿Y cuándo vamos a tener que enfrentarnos a una prisión preventiva oficiosa? ¿Y cuándo vamos por utilizar esos CFDIs que aparan esas operaciones simuladas? ¿Sí? También vamos a platicar, amigos, en la parte práctica. Acuérdense que nosotros somos más, si bien tenemos grados académicos que sustentan toda nuestra saber leal y entender, también
tenemos sobre todo la parte práctica, lo que hacemos en la práctica, en la vida real. Miren, hace poco estuve en una defensa penal fiscal y realmente cuando me decía el cliente, oye, es que mi defensa está muy mal, ¿no? O sea, no hemos avanzado nada. Cuando yo me entrevisto con la defensa en la, en el Ministerio Público, porque todavía estábamos en esa fase, pues lógico, yo casi me desmayo ahí, ¿no? Pues estaba hablando, yo creo que con todo el respeto que me merecen mis compañeros o estaba hablando yo con un patrullero ahí, ¿no? El abogado, o sea, casi me dice, ¿qué pasó, pareja? ¿Cómo están las cosas, no? Pues discúlpame, este tema es un tema especializado, es un tema en el que no un simple contador o un simple abogado podemos hacerle una defensa. Tiene que ser un esquema porque nos estamos jugando la libertad y el patrimonio de nuestros clientes. Luego a veces en las defensas el cliente le dice al contador, pues atiende la auditoría, ¿no? O le dice al abogado, el abogado no conoce la materia fiscal. Por eso una de nuestras frases es asuntos fiscales, soluciones fiscales, más. Tiene que ver un tema eminentemente especializado. ¿Cómo la autoridad en la práctica detecta a esos cefos y eros? Y creemos que es de una forma técnicamente sofisticada, cuando es una cosa muy sencilla que la naturaleza hace, que la propia naturaleza de la autoridad en sus procedimientos lo utiliza. También vamos a platicarles cómo logramos desvirtuar esas observaciones. Vamos a ver esas consecuencias de no desvirtuar, ¿sí? Y los medios de defensa contra estas acciones. ¿Cuáles son las claves y las acciones preventivas? Ahí y vamos a conocer algunas tesis importantes al respecto. A ver, primero, amigos, la naturaleza de la falta fiscal no nace, porque aquí es donde hay el gran problema, no nace hasta el momento de que la autoridad ya inició un procedimiento punitivo contra el contribuyente. La naturaleza del delito fiscal nace desde la parte preventiva y desde la parte operativa. Si mi contador y mi abogado no tienen la experiencia del manejo de los negocios, si mi abogado no sabe cómo se administra una empresa, si no conoce el modelo de negocio, si no conoce los instrumentos de negocio, lo más fácil es que nuestra empresa esté en riesgo, ¿sí? Por eso, un fiscalista es alguien que conoce la naturaleza de la empresa, conoce la parte corporativa de la empresa, conoce la parte de planeación de la empresa. Yo cuando tenemos un tema, pues llega un nuevo cliente, lo primero que le pedimos, a ver, enséñame tú cómo está tu diseño de modelo de negocio, cómo está tu parte presupuestal, cómo está tu parte contable, cómo está tu operación, cuáles son tu plan para obtener tus utilidades, cómo le pagas a tu socio, cómo deduces, cómo haces el cálculo del impuesto. Sin esa fase administrativa, amigos, estamos perdidos en cualquier defensa fiscal. Claro que hay medios de defensa que vamos a tener que utilizar, como los criterios de oportunidad en su momento que les platicaremos. Pero desde nuestro punto de vista, si no se conoce esa parte, no podemos entrar a la parte de la defensa penal fiscal. Porque también del otro lado me encuentro a mis compañeros penalistas fiscales, que ellos quieren todo resolverlo por la parte correspondiente a esos criterios de oportunidad, cuando en realidad el contribuyente nunca ha hecho una falta, ¿no? A lo mejor sí tenía todo en orden. Desde nuestro punto de vista, sí hay un retroceso en esta reforma, en el que por el simple hecho de que en el catálogo del 19 se encuentre este delito, esta falta, la utilización de un CFDI con características que llaman la autoridad falsas, puede ser un elemento privativo de libertad del contribuyente. Esos elementos también los podemos desvirtuar, porque por eso contamos con un artículo 20, con un artículo 21 constitucional, que nos va a dar un procedimiento. También el hecho es de que esta es la segunda recomendación, amigos. Esta es la segunda recomendación para los que nos dedicamos a esta materia. Una situación es la parte administrativa fiscal cuando estamos atendiendo al cliente, cuando estamos atendiendo a amigos empresarios, cuando está atendiendo su asesor y que se encuentra en la fase totalmente administrativa. En esa fase es donde centraremos nuestra práctica. Y una segunda fase, amigos,
es cuando el procedimiento ya fue considerado por la autoridad como un delito. Y entonces ahí vamos a entrar en otras frases, vamos a entrar en fases en las cuales la autoridad va a evaluar si la acción que llevó a cabo el contribuyente realmente es un delito, si se encuadra dentro de un delito, si el contribuyente actuó con dolo, lo planeó, tuvo la idea de llevar a cabo ese elemento evasor de las obligaciones fiscales. Son dos momentos diferentes, son dos momentos diferentes. Si no comprendemos esa parte y si nosotros como despacho no tenemos la capacidad de explicarles a ustedes esa fase, no vamos a comprender nada de lo que corresponde. ¿Sí? Entonces, amigos, los vamos a invitar a nuestra plática, pero bajo esos criterios. La fase preventiva y la fase punitiva. Si no aplicamos los elementos eminentemente administrativos, la fase punitiva será un elemento a la que llegaremos con nuestros clientes. Adelante, por favor. ¿Sí? Y entonces, amigos, bajo ese esquema, vamos a invitar al licenciado Pedro Ángel para que nos platiques, Pedro, de esa fase que le damos el primer elemento a nuestro amigo contribuyente, de cómo tiene que el antecedente de la acción es la que va a determinar la consecuencia del hecho, ¿sí? De cómo el contribuyente me dice, es que yo lo hice bien, pero en realidad estaba pensando en hacer un delito, estaba pensando en evadir su obligación. ¿Cuáles son esos antecedentes, Pedro, y puntos introductorios de cómo la autoridad en la fase administrativa va a determinar que un CFDI es falso o ampara operaciones inexistentes y cómo vamos a ir caminando hacia la fase punitiva? Bienvenido, Pedro, y los invitamos, amigos, a que vayan haciendo sus preguntas aquí en el chat y los invitamos también a los que tengan la idea de que los apoyemos en algún análisis de alguna temática de su empresa, lo hagamos desde ese punto de vista eminentemente práctico. Bienvenido, Pedro. Muchas gracias, maestro Raúl. Pues bueno, vamos a comenzar con esta plática porque tiene muchos temas que tocar. Siguiente, por favor. Y bueno, ¿qué antecedentes tenemos que tener en cuenta? ¿Cuándo empezó la autoridad a perseguir eminentemente este tema de los FDIs que amparan operaciones inexistentes o simuladas? Pues esto se dio a partir de la reforma fiscal del 2014. ¿Cuándo? Cuando se añadió el artículo 69B del Código Fiscal de la Federación, ¿no? ¿Cuál era el objetivo de la autoridad? Pues combatir estas prácticas de evasión donde se emitían o utilizaban estos FDIs que amparaban operaciones inexistentes o simuladas. ¿Cuál es la problemática con esto? ¿Por qué a la autoridad le interesaba luchar con estos esquemas? Porque había muchos contribuyentes que adquirían estos FDIs y les daban efectos fiscales. ¿Qué permitía esto? Que dedujeran gastos ficticios. ¿Para qué? Para tener un impuesto menor a su cargo, para no tener ningún impuesto que pagar o incluso en algunos casos saldos a favor. ¿Qué podemos decir ahorita? Pues que las autoridades siguen implementando medidas para combatir estas prácticas de evasión fiscal y hoy la última que ha adoptado la autoridad, pues es la de agregar al catálogo de delitos que aplica la prisión preventiva oficiosa, como dice aquí, cualquier actividad relacionada con CFDIs falsos. Siguiente, por favor. Y bueno, vamos a tener este contexto de la existencia de las operaciones amparadas en los comprobantes fiscales. Primero, ¿qué es el CFDI? ¿Qué es este comprobante fiscal? Pues es el medio por el que nosotros le avalamos al SAT las operaciones que realizamos con otros contribuyentes, con otras personas físicas, con otras personas morales, y en el mismo que se describe el bien o servicio que la persona va a adquirir o recibir, el costo, los impuestos que se deben de pagar, la fecha en la que se debe llevar a cabo la operación. Y hay algo que tener en cuenta, que también lo vamos a ver más adelante, pero estos FDIs siempre son auténticos. Pero, ¿qué es diferente? Es diferente que aunque estos FDIs siempre sean auténticos, que no puedan ser falsos, es distinto que puedan contener o puedan amparar operaciones que no pueden ser, que pueden llegar a no ser reales. Entonces, ¿qué pasa? Pues la autoridad ha comenzado a analizar elementos de fondo
para buscar comprobar que estas operaciones realmente existan. ¿Qué elementos? La materialidad, sustancia económica, razón de negocios y la fecha cierta, que los vamos a ir viendo a lo largo de esta plática. ¿Y qué pasa? Pues que elementos como el CFDI que nosotros emitimos o que le damos efectos fiscales, los contratos de nuestras operaciones, los registros de contabilidad de estas operaciones o incluso estas transacciones de dinero, las transferencias bancarias que están relacionadas a las operaciones, pues ya no son suficientes para que nosotros acreditemos la existencia de las operaciones, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, ¿qué son los EFOS y qué son los CEDOS, no? Primeramente los CEFOS. Los CEFOS son estas empresas que se llaman empresas que facturan operaciones simuladas. ¿Qué hacen estas empresas? Pues emiten estos FDIs y los venden, pero estos FDIs amparan operaciones que no existen. ¿Qué pasa y qué distingue a este tipo de empresas? Que emiten estos FDIs sin tener realmente la capacidad para justamente prestar los servicios o producir, comercializar o entregar justamente los bienes que están amparados en estos comprobantes fiscales. ¿Qué pasa? No tienen activos, no tienen personal, no tienen infraestructura, no tienen la capacidad material para llevar a cabo estas operaciones e incluso son ilocalizables, no tienen un domicilio localizable. Al no tener todos esos elementos, pues la autoridad va a decir, estos CFDIs que está emitiendo esta empresa son operaciones que amparan operaciones que no se llevaron realmente a cabo. Siguiente, por favor. Y te hago un comentario ahí, Pedro, qué bueno que tocas ese tema. Y una pregunta que siempre nos hacen nuestros amigos, Pedro, cuando llegan con un problema de esta naturaleza al despacho, es que me dicen, ¿y cómo descubrió la autoridad que la empresa que me prestó el servicio no tiene estos elementos? Porque son dos momentos, ¿no, Pedro? Uno, el que tú vas a explicar ahorita del EFO y del EDO, pero me ubico en el EDO. Porque cuando la autoridad, amigos, revisa la declaración del ejercicio de estas empresas, no tiene más que ingresos y egresos cuando declaran. Pero si ustedes ven el contexto contable de la empresa, en ninguno de sus gastos no tiene personal, no tiene inversiones, no paga rentas, no paga infraestructura, no tiene equipos de cómputo. Pues la autoridad, el primer elemento fundamental es que esta empresa carece de esos elementos en su declaración del ejercicio. ¿Sí, Pedro? Entonces, le voy a dar la respuesta a lo que todos nos preguntan, ¿no? ¿Cómo lo localizó? Pues así, amigos. Y además fue y lo localizó en otro lugar, ¿no? Pero ahorita tú les vas a predicar, ¿no? Adelante, por favor, Pedro. Exactamente. Y bueno, entonces ahora con el tema de los CEDOS. ¿Qué son los CEDOS? Pues ellos van a ser las empresas que deducen operaciones simuladas. Ellos son los que adquieren estos FDIs que emiten los CEFOS, generalmente se los venden a precios bajos, obviamente, y simulan estos gastos de operación. ¿Qué hacen los CEDOS? Pues le dan efectos fiscales, los deducen, y esto les permite disminuir la base gravable que se le aplica el porcentaje, la tasa del impuesto sobre la renta, y además en su caso acreditar el IVA, ¿no? Otra vez, obtienen un impuesto a su cargo menor, un impuesto nulo a pagar o incluso un saldo a favor. Siguiente, por favor. Y ahí, Pedro, otro elemento, ¿no? Cuando llegamos al Ministerio Público, cuando llegamos con la autoridad fiscal, hay un elemento que los amarra a los dos, ¿no, Pedro? Esos elementos que les platica el licenciado Pedro. La materialidad. ¿Dónde están las pruebas de lo que hicieron los dos? ¿No? Y cuando estamos ante el MP, estamos ante la propiedad fiscal, estamos ante la fiscalía, pues no existe ese trabajo, ¿no? No existe ese sustento. Y es bien diferente el sustento en un servicio, ¿sí? Que en una empresa productiva, ¿no? Entonces, ese es el tercer elemento de recomendación. Vamos dando cuestiones prácticas, ¿eh? Para que estemos todos en la frecuencia. Adelante, Pedro. Entonces, ¿qué características dice el SAT, aparte de la declaración de ejercicio, qué características se encuentra la autoridad en los CEFOS y en los CEROS que después de ese primer elemento lo lleva a analizar, Pedro? Sí, exacto. Bueno, por ejemplo, en el caso de los EFOS, al parecer, bueno, estas empresas generalmente las constituyen y en primera instancia sí empiezan a cumplir sus obligaciones fiscales, parece que son empresas que cumplen correctamente con todo, pero luego las empiezan a incumplir y ya desaparecen cuando la autoridad va a empezar a fiscalizarla. Que también generalmente ponen domicilios que están en zonas marginadas o que no existen,
o incluso comparten domicilio con otros contribuyentes, se ponen todos en un mismo edificio, tienen socios sin recursos económicos que no declaran, son ilocalizables igualmente. Luego abren cuentas bancarias y las cancelan rápidamente luego de haber manejado cantidades altas de dinero. Luego, este es un tema de lo que comentaba el maestro Raúl, pues presentan montos altos de facturación y de ingresos, pero gastos bajos o nulos. La autoridad dice, ¿cómo está ingresando tanto dinero? Pero no invierte nada, no tiene nada para prestar los servicios, no tiene nada para vender los bienes que supuestamente están en las operaciones. ¿Qué también pasa? Tienen un objeto social muy amplio para justamente intentar disfrazar estas operaciones en los FDIs. No tienen razón de negocio en sus operaciones, es decir, no tienen un fin, no saben, no pueden explicar por qué las llevaron a cabo. Y luego en el tema de los CEDOS, igualmente cumplen con sus obligaciones fiscales generalmente, son localizables, tienen actividad económica visible, tienen socios en la nómina, pero ellos, ¿qué pasa? Debido a los gastos ficticios que están haciendo y que deducen, pues reportan pérdidas fiscales o utilidades marginales de forma constante y pues no pagan impuestos, ¿no? Y además, ¿qué pasa? Pues generan evidencia y documentación falsa para intentar acreditar la existencia de las operaciones, ¿no? Siguiente, por favor. Y estos amigos, en los oficios circulares del SAT, hay todo un procedimiento que va actualizando la autoridad y te va dando nuevos elementos, ¿no, Pedro? Entonces, no se crean que nada más la autoridad lo hace así porque considera nada más sus elementos. Hay una serie de procedimientos internos que la autoridad está trabajando tras la cortina y que ustedes no, normalmente no tenemos acceso a ellos hasta que ya estamos en un procedimiento, ¿no? Y Pedro, ¿y cuáles son las consecuencias? Ya vimos que usaron, no había estructura, no había capacidad, no hicieron un documento que materializara la acción, y entonces tú ya explicaste, bajaron la base del impuesto, ¿no, Pedro? Tenemos la mecánica fiscal, ingresos menos egresos, resultado fiscal, pérdidas fiscales, coeficiente, da un coeficiente de utilidad, o tenemos notas de crédito, pero ¿qué pasa cuando la autoridad dice, a ver, espérate, tú estás usando un CFDI que no me respalda que la empresa te haya dado los elementos, no tenía infraestructura ni capacidad técnica para ello, pero aparte, compraste una factura genérica, ¿no? Porque no dice ni siquiera qué servicio te dio, ¿no? No dice ni siquiera si ese servicio lo necesitabas para tu resultado fiscal, si hubo razón de negocio de la acción, ¿no? ¿Qué pasa, Pedro, por usar esos CFDIs? Y amarrado con esta situación que tenemos ahorita, de por qué la autoridad va a buscar esas operaciones simuladas, ¿no? Sí, exactamente. Vamos a ver qué consecuencias tiene. Siguiente, por favor. Bueno, con los CEFOS, ¿qué pasa? ¿Cuáles van a ser las consecuencias que van a poder afrontar estos contribuyentes? Primeramente, estos contribuyentes van a ser exhibidos públicamente en un listado que se llama listado del artículo 69, como ya sea en su momento presuntos o ya en su caso definitivos. ¿Qué cosa? Que son empresas que emiten CFDIs que amparan operaciones inexistentes o simuladas. ¿Qué va a generar la publicación de que ya es un EFO definitivo? Pues va a generar la consideración con efectos generales de que las operaciones amparadas en los CFDIs que emitió, pues no produjeron efecto fiscal alguno. Y es aquí ya cuando se llevan a los CEDOS por consecuencia, ¿no? Luego, en el caso del certificado de sello digital, de los sellos digitales, pues a los CEFOS se los pueden restringir temporalmente o cancelar. ¿Temporal cuándo? Temporal cuando se detecte que emite estos FDIs que amparan operaciones inexistentes o simuladas, cuando la autoridad lo detecte en facultades de comprobación. ¿Cuándo también? Cuando la empresa tenga un socio accionista que el SAT considere que es un EFO, que este socio accionista es una persona que emite CFDIs que amparan operaciones inexistentes o simuladas, o por otra parte, que este socio accionista es a su vez socio o accionista de otra persona moral que sea un EFO. Entonces, aquí ya se hace una cadenita en la que si detectan a un EFO y este socio accionista está en otra empresa, también se van a llevar a esta empresa, ¿no? En la cancelación, ya la directa, pues que simplemente este contribuyente sea publicado como un EFO que definitivamente está en esta situación, ¿no? Y finalmente, la privación de la libertad. ¿Por qué? Se actualiza el delito previsto en el artículo 113 bis del Código Fiscal de la Federación, en este caso por expedir o enajenar CFDIs que amparan operaciones inexistentes o simuladas. ¿Qué consecuencia? 2 a 9 años de prisión y es el delito que supuestamente es el que pensamos que va a ser susceptible a prisión preventiva oficiosa. ¿Por qué pensamos? Ahorita lo vamos a ver, ¿no? Siguiente, por favor. Y Pedro, quiero hacerle un comentario ahí a nuestros amigos, ¿no? A ver, amigos.
Cuando la autoridad, dice el 92 de código, que para proceder penalmente contra la defraudación fiscal o este tipo de situaciones, tendría que la autoridad hacer facultades de comprobación de acuerdo al artículo 42 del Código Fiscal de la Federación. La autoridad llega y abre la auditoría y con la pura apertura, como ya cuenta con elementos, puede iniciar la querella. Acuérdense que tenemos dos formas en materia penal para el procedimiento, ¿sí? El acto como tal que se llevó a cabo y la autoridad puede presentar la querella porque es la facultad de la autoridad para ir contra el acto que viola los, eh, los bienes del Estado. Y la autoridad nos ha tocado en muchos casos que la autoridad inicia el procedimiento una vez que abre la auditoría, ¿eh? Por eso, este es un cuarto elemento. Cuando inicia una auditoría, tienen que tener los ojos bien abiertos y no solamente dejar y conciliar o dejar en manos del contador, del abogado la situación, si nuestro abogado no es fiscalista, no conoce la materia, porque de inmediato le va a dar procedencia, ¿no, Pedro? Entonces, en ese caso, ya aquí ya empiezan a correr campos iguales y al mismo tiempo separados. Corren suertes diferentes. Una parte es la parte administrativa y otra es la parte penal. ¿Y qué pasa, Pedro, con esos cedos? ¿Qué pasa? ¿Solamente se queda en una cuestión eminentemente administrativa o hasta dónde llega, Pedro? Cuando ya la autoridad dice, aquí hay SFDIs falsos, ¿no? Y bueno, en el caso de los CEDOS, ellos van a tener consecuencias más graves porque ellos son los que le importan a la autoridad, porque son los que justamente no le están pagando, ¿no? ¿Cuál es la primera consecuencia de los CEDOS? Determinación de un crédito fiscal. ¿Cuándo? Cuando la autoridad le ejerza facultades de comprobación a este EDO y el EDOS no logre acreditarle la existencia de las operaciones de los FDIs que le había emitido el EFOS, ¿no? ¿Qué pasó? Estas operaciones amparadas en tales FDIs pues se van a considerar como actos o contratos simulados para efectos de los delitos que prevé la ley, ¿no? A los CEDOS también les van a poder restringir de forma temporal el sello digital. ¿Cuándo? Cuando ya derivado de un procedimiento administrativo no logra acreditar la existencia de estas operaciones. Cuando también, cuando haya cometido una de las infracciones establecidas en el artículo 83. En este caso, esta infracción por consecuencia va a traer también una multa. Esta multa va a originarse cuando en facultades de comprobación o cuando el contribuyente solicite devoluciones, pues no logre justamente demostrar la existencia de las operaciones amparadas en los FDIs que le emitió el EFOS, ¿no? Y esta multa es muy grave porque la multa tiene un importe del 55% al 75% del valor de cada CFDI que le haya dado efectos fiscales al EDOS. Entonces es un monto muy alto. Y finalmente, igualmente privación de libertad. También se actualiza un delito, igual el delito establecido en el mismo artículo 113 bis del Código Fiscal de la Federación, pero en este caso son por los verbos de comprar o adquirir estos FDIs. Igualmente, obviamente, es el delito, nuevamente, que consideramos que va a ser susceptible a la prisión preventiva oficiosa. Siguiente, por favor. Y vamos a empezar con el tema de prisión preventiva. Primero, ¿qué es la prisión preventiva? Primero tenemos que tener en cuenta que en el proceso penal hay algo que se llaman medidas cautelares. ¿Qué pasa? Cuando están en la audiencia inicial de un proceso penal, que es la primera fase del proceso penal, ya cuando estamos en instancias jurisdiccionales, pues lo que va a pasar es que a petición del Ministerio Público, el juez de control va a poder imponer ciertas medidas cautelares dependiendo de ciertas situaciones. Estas van a ser, en un caso, para asegurar la presencia del imputado durante el proceso penal, para garantizar la seguridad de las víctimas, ofendidas, testigos o comunidad, para evitar la obstaculización del proceso penal. Y de esa forma, ¿qué se logra con estas medidas cautelares? Pues impide que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia, que altere o oculte evidencias, que intimide, influencie o haga daño a alguna víctima, algún ofendido, algún testigo. ¿Y qué generan estos riesgos? Pues justamente esta necesidad de cautela por la cual se deba imponer alguna medida. Hay medidas menos gravosas y hay unas medidas mucho más gravosas. ¿Cuáles son las menos gravosas? Pues que te presentes periódicamente ante un juez, que exhibas una garantía económica, que te embarguen los bienes, que te inmovilicen las cuentas bancarias, que tal vez no te debas de acercar a un lugar o a alguna persona, que te puedan colocar en tu domicilio, que no puedas salir, que te pongan un localizador electrónico, pero hay unas que se llaman prisión preventiva. Hay una prisión preventiva justificada, que vamos a ahorita a distinguirla, y la otra prisión preventiva oficiosa, que la prisión preventiva oficiosa está establecida en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales
y su catálogo también está reconocido en el artículo 19 constitucional. Siguiente, por favor. Y aquí, Pedro, es importante que les aclaremos a nuestros amigos que esta prisión preventiva oficiosa, de acuerdo a la modificación al 19, es que se va a aplicar por el simple hecho de que haya indicios de que el delito se llevó a cabo, ¿no? Vamos a perder aquí los elementos de, de, del debido proceso, vamos a perder los elementos de aportación de pruebas, sino porque simplemente está en el catálogo, pero recuerden una cosa, esta situación en este momento está en la materia constitucional y ahora tiene que bajar a la parte normativa, ¿no, Pedro? Entonces, lo que hay que tener mucho cuidado porque puede haber muchos abusos de autoridad en que la autoridad, aún sin disposiciones todavía de ley, que señala el mismo artículo en los transitorios de la misma, todavía nos encontramos en un proceso que puede ser delicado. ¿Qué quiere decir? Que el simple hecho que la autoridad considere que no hay elementos previamente administrativos que demuestren que no se llevó a cabo el delito, por eso es la parte administrativa que les decía, tenemos que considerar para no llegar a esta etapa, ¿no, Pedro? En esta prisión preventiva, ¿qué pasa, Pedro? Bueno, la prisión preventiva es básicamente la medida cautelar más gravosa y implica que el imputado va a ser detenido e ingresado en un centro de reclusión mientras se desarrolla todo el proceso penal, es decir, hasta que se dicte la sentencia en la que finalmente se decida si va a ser absuelto o condenado, es decir, va a estar en prisión sin siquiera haberse probado tu culpabilidad. Esta es la más gravosa, como les comento, y el juez la impone de forma automática en el caso de la prisión preventiva oficiosa, ahorita vamos a ver, pero, como les comento, hay justificada y oficiosa. Justificada, aquí el Ministerio Público sí debe acreditar o justificarle al juez la existencia de este riesgo. Pero, ¿qué pasa en la oficiosa? La oficiosa, el juez ya la impone automáticamente sin necesidad de que el Ministerio Público acredite o justifique esta necesidad de cautela. ¿Por qué? Porque ya se prevé que como hay un catálogo de delitos para el cual aplica esta medida cautelar, la prisión preventiva oficiosa, como estos delitos se consideran graves, el juez debe imponerla de forma automática porque ya se presupone esta gravedad, esta necesidad de cautela. La prisión preventiva oficiosa deben de saber, bueno, incluso también la justificada, ya son figuras declaradas inconvencionales por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por ser contraria a estos tratados internacionales. Ya hay sentencias que México ha sido omiso en cumplir, tanto es así que se llevó a cabo esta reforma constitucional. Como les comenté, la prisión preventiva oficiosa es aplicable para los delitos previstos en el catálogo del artículo 19 constitucional y del 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y como les comento, el Ministerio Público no debe acreditar o justificar el motivo por el que debe ser impuesta. Y en este caso, el catálogo ahora tiene la parte de cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales, que es lo que vamos a ver. Siguiente, por favor. Y bueno, como les comentaba el maestro Raúl, pues estos son los principios o derechos con los que atenta esta medida cautelar, la llamada prisión preventiva oficiosa. Siguiente, por favor. Aquí está el decreto en el que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el pasado 31 de diciembre del 2024, donde justamente se añade, aquí lo podemos ver en azul, la frase de actividades relacionadas con falsos comprobantes fiscales. Es básicamente un catálogo completo de delitos para los que amerita esta medida cautelar. Siguiente, por favor. Y de forma curiosa, para que vean cómo la prisión preventiva oficiosa, cómo este catálogo se ha ido ampliando a lo largo de los años, desde el año 2008 hasta el año 2024, cómo prácticamente se ha triplicado, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Y a qué se refiere con cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales? Y aquí vamos a volver al tema que dijimos al inicio de los comprobantes que siempre son realmente auténticos, ¿no? Pues aquí el legislador tuvo una técnica legislativa muy deficiente porque, ¿qué es esta parte de cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales? Esto no existe, no existen los comprobantes fiscales falsos. Estos siempre son validados y siempre son auténticos, son auténticos porque el SAT los valida. ¿Por qué? Porque todos los FDIs que emitimos siempre son remitidos al SAT antes de ser expedidos finalmente a quien los recibe. ¿Por qué? Porque el SAT les asigna un folio, les incorpora un sello digital. Entonces, de forma técnica, los FDIs que tienen este folio, este sello digital incorporado por el SAT, pues no son falsos, ¿no? No pueden ser falsos. Lo que sí puede ser falso, como hemos comentado, son las operaciones que amparan estos FDIs. Entonces, aquí hay una diferencia, ¿no? Siguiente, por favor. Y ahí está una parte de la clave, ¿no, Pedro?
que tenemos que tener mucho cuidado porque tenemos que hacer acciones preventivas administrativas en materia fiscal. Porque cuando revisamos las empresas les damos las sugerencias o les vamos diciendo, mira, aquí te falta esto, aquí te falta el otro, porque no todas las empresas son perfectas, ¿no? Oye, Pedro, ¿y qué dice esa diferencia el Código Nacional de Procedimientos Penales contra esta modificación a la ley? Sí, aquí básicamente esta slide nada más es para preguntarse por qué el legislador cometió este error. ¿Por qué? Porque esta no es la primera vez que las autoridades intentan combatir o tipificar, o más bien agregar al catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa estas prácticas de utilización y emisión de comprobantes fiscales que amparan operaciones indistinttas o simuladas. Con anterioridad en 2019, esto ya se había intentado en el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero la Suprema Corte declaró inconstitucional este precepto. Pero aquí lo que queremos ver es que antes sí habían redactado bien este delito, sí habían puesto a la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de estos comprobantes que amparan operaciones indistintas o simuladas. Y ahora en el artículo 19 ponen cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales. Y es aquí donde está el error y lo que va a generar muchos problemas para la autoridad en los siguientes meses o años, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué podemos esperar a pesar de este error que cometió el legislador? Pues obviamente lo que nosotros creemos y lo que es obvio que estaba intentando perseguir el legislador es que él sí quería referirse a estas actividades relacionadas con comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes o simuladas. Pero aquí hay muchos errores porque, por ejemplo, el artículo 19 constitucional nos dice que queda prohibida cualquier interpretación análoga o extensiva que pretenda aplicar esta ley, o dice que no, o que los órganos del Estado deben de atenerse a su literalidad. Y atendiendo a estos criterios, pues la prisión preventiva oficiosa no podría aplicar para los contribuyentes que emiten o utilizan CFDIs que amparan operaciones indistinttas o simuladas, porque ellos no están haciendo actividades con comprobantes falsos. Más bien lo que es falso es la operación que está dentro de ella, ¿no? Y eso es muy importante porque hay principios en la materia penal, en la materia fiscal, como el principio de taxatividad o el de aplicación estricta, que deben ser respetados y por el cual este delito en principio, más bien, estas acciones de los comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes o simuladas, pues no aplicarían para la prisión preventiva oficiosa. Pero ¿qué pasa? Tenemos que tener en cuenta nuestro contexto político y sobre todo la reforma al Poder Judicial. No sabemos si los jueces van a aplicarla o no. No sabemos qué criterios van a tener estos nuevos jueces. Y lo que va a pasar es que si esta medida, si es finalmente aplicada la prisión preventiva a algún contribuyente que haya llevado a cabo actividades con CFDIs que amparan operaciones inexistentes o simuladas, pues va a haber amparos por parte de esos contribuyentes. Y no sabemos qué va a resolver la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Entonces, aquí estamos en un escenario en el que tenemos que saber que estamos en total incertidumbre. ¿Y qué es lo que nos queda a nosotros como contribuyentes como medida? Pues adoptar un enfoque preventivo justamente para evitar a toda costa incurrir en un riesgo o contingencia fiscal relacionado a estos CFDIs que amparan operaciones inexistentes o simuladas. Siguiente, por favor. Y bueno, ¿cuál es el delito en el caso de ya ser aplicada esta medida en el peor caso que sí le apliquen para los contribuyentes que llevan a cabo actividades con CFDIs que amparan operaciones inexistentes o simuladas? Pues el delito con el que de forma automática se conectaría, pues sería con el del 113 bis que vimos, ¿no? Que sea el que expida, enajene en el caso de los CEFOS, o compre o adquiera en el caso de los CEDOS estos CFDIs, pues van a ser sancionados con una pena de prisión de 2 a 9 años de prisión, ¿no? También para quién, para quienes a sabiendas de esta situación permita o publique a través de cualquier medio anuncios para la adquisición o enajenación de estos FDIs. Que hay que tener en cuenta que este delito puede ser perseguido con el delito de recursos de procedencia ilícita, con el de lavado de dinero. Siguiente, por favor. ¿Y cuál va a ser el procedimiento para imponer la prisión preventiva oficiosa? ¿Cómo va a llegar este tema al contribuyente? ¿El contribuyente se va a dar cuenta antes o no se va a dar cuenta? ¿De la nada ya va a estar encarcelado? ¿Qué va a pasar? Pues lo primero que va a pasar es que el SAT, el Ministerio Público o cualquier otra autoridad o persona le va a hacer saber a la Procuraduría Fiscal de la Federación esta información, que una persona física o moral pues está llevando a cabo estas actividades, ¿no? Presuntamente, ¿no? ¿Qué va a pasar? La Procuraduría Fiscal de la Federación, posteriormente, o en algunos casos también se puede, la Administración General Jurídica del SAT, va a formular querella a nombre de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ante el Ministerio Público
¿Para qué? Para proceder penalmente contra estas personas físicas que están llevando a cabo estas actividades relacionadas con los falsos FDIs, ¿no? ¿Qué va a hacer el Ministerio Público? Va a empezar una investigación y va a empezar a recabar información, pero lo va a hacer en sigilo. El contribuyente en ese momento no va a saber nada. ¿Qué va a pasar? Si el Ministerio Público encuentra datos e información por los cuales considera que el contribuyente sí llevó a cabo este delito, pues lo que va a hacer es iniciar la acción penal y le va a solicitar a un juez de control que emita una orden de aprehensión en contra de las personas físicas involucradas, ¿no? ¿Para qué? Para conducirlos a la audiencia inicial, a la primera fase del proceso penal. Entonces, ¿qué va a hacer el juez de control? Va a emitir esta orden de aprehensión. Al ser un delito que amerita prisión preventiva oficiosa, va a dar esta orden de aprehensión sin grandes problemas. ¿Y qué va a pasar? Pues ya le van a ordenar esto a la policía ministerial, van a ejecutar la orden de aprehensión en contra de las personas físicas y los van a llevar a un centro de justicia para que empiece la audiencia inicial, ¿no? ¿Qué va a pasar en la audiencia inicial? El juez de control va a imponer esta medida cautelar, va a imponer la prisión preventiva oficiosa y como les he comentado, la va a imponer de forma automática, sin necesidad de que el Ministerio Público acredite o justifique esta necesidad por la cual las personas físicas deben estar encarceladas durante el procedimiento. Y pues esto va a pasar, los imputados van a estar privados de su libertad hasta que finalice el proceso penal, hasta que se dicte una sentencia. Siguiente, por favor. Y fíjate, Pedro, que algo que nos ha pasado en la práctica, ¿no? En la práctica, inicia la auditoría y, y el contribuyente incluso no quiere entregar información. La autoridad ya llegó con un estudio previo, Pedro, ya llegó con un estudio previo de elementos. Y otra cosa que es un elemento fundamental para nuestros amigos del SAT, para nuestros amigos contribuyentes, para nuestros amigos de la Procuraduría, un elemento que ha sido como constante es que los auditores que inician la auditoría son cambiados prácticamente de inmediato, ¿sí? Inició Juanito y de pronto ya tenemos otros auditores diferentes. Ese es un elemento fundamental. Entonces, aquí cuenta mucho la experiencia para ir dando elementos y decir, oye, te doy un elemento, ¿eh? Pero, ¿cómo nos vamos dando cuenta de que algo pasa, ¿no? ¿Cómo sabemos que la autoridad está cocinando algo y que ni nos vamos a dar cuenta? Y otro elemento, Pedro, que tú decías, ¿no? Ellos creen que va a llegar un citatorio y te va a llevar la autoridad y te va a llevar y te va a invitar a que te presentes ante el Ministerio Público a declarar. En la mayor parte de los casos de delitos penales fiscales, el contribuyente ha sido detenido en la puerta de su casa, en la puerta de su oficina, en la puerta de su empresa y presentado. Ni siquiera te diste cuenta del acto, ¿no? Entonces, amigos, hay que tener mucho cuidado en este tipo de acciones porque esta ya la hemos vivido en otras épocas de la materia fiscal y ahorita van a ser prácticas comunes, ¿no? ¿Y qué pasa, Pedro? ¿Qué pasa? ¿Ya se va a quedar nuestro contribuyente ahí o qué va a pasar, Pedro? Pues bueno, hay algunas alternativas, es más, este tema informativo que debemos saber que hay alternativas todavía si te aplican la prisión preventiva. Pues antes de que se dicte el auto de apertura a juicio, que es básicamente la última etapa del proceso penal, hasta antes de ese momento, el contribuyente, o en este caso, bueno, ya un imputado, un acusado, ya que estamos hablando de la materia penal, tiene la posibilidad todavía de celebrar un acuerdo reparatorio o un criterio de oportunidad sin más diferencias entre cada uno, es básicamente una solicitud, ya sean a la Procuraduría Fiscal de la Federación, al titular de la Fiscalía Especial de Investigación en Delitos Fiscales y el Sistema Financiero, o en el caso de los acuerdos reparatorios, al juez de control y que debe ser autorizado, pues vamos a poder extinguir la acción penal. ¿Cómo? Pues llegando a este acuerdo reparatorio o a este criterio de oportunidad. Pero ¿qué va a pasar? Aquí el imputado, los acusados se van a obligar a darle algo a cambio a la autoridad. En el caso del acuerdo reparatorio, pues una cantidad para reparar el daño que hicieron al erario público, ¿no? Y en el caso de los criterios de oportunidad, pues este va a poder aplicar para que el contribuyente, o en este caso el imputado, le aporte más información a la autoridad para que se sancione o se persiga un delito más grave. Y además va a tener que garantizar los daños que se hayan generado al erario público. Entonces, esto es más que todo como informativo de saber que todavía hay alternativas cuando estamos dentro de ya de este tema y este problema, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, vamos a hablar del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.
Esta es básicamente la estructura del código del 69B, de cómo habla de los CEFOS y los CEDOS, de qué temas vamos viendo y los vamos a ir viendo. Siguiente, por favor. Primero hay que tener también en cuenta algo. Aquí el SAT, para llevar a cabo el procedimiento del 69B para detectar a estos EFOS y EDOS, va a poder motivar sus resoluciones utilizando información proporcionada por terceros colaboradores fiscales. ¿Quiénes son estas personas? Pues literalmente cualquier persona que no esté vinculada a estas actividades relacionadas a los CFDIs que amparan operaciones inexistentes o simuladas, pero que proporcionen de forma voluntaria información que conozcan respecto a estos contribuyentes que llevaron estas actividades, ¿no? Y pues estos terceros colaboradores fiscales, pues se les protege su identidad y además, en su caso, pues si la información les sirve a la autoridad, pues los van a recompensar con estos sorteos de lotería fiscal que básicamente otorgan beneficios fiscales. Siguiente, por favor. Vamos con la parte de los CEFOS. Como ya lo comentamos en un inicio, el SAT va a detectar a esos contribuyentes porque no tienen infraestructura, no tienen activos, no tienen domicilio localizable, no tienen capacidad, no tienen personal para llevar a cabo las operaciones que están amparadas en los FDIs que emiten, ¿no? ¿Cómo va a encontrar la autoridad esto? Pues lo puede hacer en algún acto de fiscalización, una visita domiciliaria y puede ver que el contribuyente no tiene nada, o como lo comentó el maestro Raúl, pues cruzando esta información de CFDIs, pues va a ver que chance el contribuyente tiene muchos ingresos, pero no tiene gastos, no tiene con qué inversiones con las cuales lleve sus operaciones, ¿no? ¿Qué pasa? También la autoridad va a poder considerar que un contribuyente es un EFOS con el tema de los sellos digitales. Y mucho ojo aquí, si hay un contribuyente que emite CFDIs respecto a otro contribuyente, o más bien que soportan operaciones realizadas por otro contribuyente, o que soportan operaciones realizadas con los activos, personal, infraestructura o capacidad material de otro contribuyente al cual le hayan restringido o cancelado sus sellos, se va a generar aquí que este contribuyente, el que está emitiendo los FDIs, se va a considerar un EFOS, ¿no? Siguiente, por favor. Y el que quiso hacerle el favor a otro para facturar en lo que no estaba, Exacto, en el que no tiene aguas sus ahí. sellos. Exacto, Casi, casi entonces cae la no hagan eso. auditoría de inmediato, ¿no? Exactamente. Mm. Y luego, como les comenté, estos CEFOS van a ser publicados, los van a ser exhibidos públicamente. ¿Cómo le van a notificar al EFO de que presuntamente es alguien que emite estos FDIs que amparan operaciones inexistentes o simuladas? Le van a avisar por buzón tributario, van a hacer una publicación en el DOF y además en el listado del artículo 69. Siguiente, por favor. Aquí, así sale la página del SAT, donde está el listado del 69. Siguiente, por favor. ¿Y qué procedimiento tiene el EFO para desvirtuar esta presunción? Pues como les digo, es una mera presunción. Aquí la autoridad nada más le está avisando, oye, creo que eres un EFOS. Demuéstrame que no lo eres. Entonces le van a notificar al contribuyente y el contribuyente aquí tiene un plazo de 15 días para manifestar o aportar a la autoridad información y documentación para intentar desvirtuar esta situación. Aquí tenemos que tener en cuenta, muy básico, que el contribuyente tiene la posibilidad de pedir una prórroga para entregar esta información. Aquí lo vamos viendo en el esquema. Y básicamente, cuando ya se entrega toda la información, la autoridad tiene un plazo de 50 días para resolver si es un EFOS o no. Si la autoridad no notifica la resolución en ese tiempo, ya va a quedar sin efectos esta presunción, ¿no? Y pues hay que tener en cuenta que dentro del procedimiento puede llegar a haber requerimientos adicionales de información por parte de la autoridad. Siguiente, por favor. Y como dice Pedro y el licenciado Pedro, pues van caminando, Pedro, las dos figuras, van caminando por la parte administrativa y la parte penal, van caminando aparte, corren suertes diferentes, y el contribuyente no se da cuenta, ¿no? Hemos tenido casos de carácter penal con facturitas que, digamos, hay CFD, empresas que facturan 10, 15, 20, 50 millones, y hemos tenido casos de 300,000 pesos, de 400,000 pesos, ¿eh? ¿Por qué? Porque la de origen es la que ya trae una serie de acciones contrarias a las disposiciones fiscales, ¿no? ¿Y qué pasa, Pedro, con esa ficha técnica todavía administrativa? Acá estamos corriendo el terreno administrativo y en el otro lado estamos corriendo la parte penal. En la parte administrativa, ¿qué pasa, Pedro, con esa 156, famosa 156, ¿no? Sí, esa es básicamente la ficha de trámite que está en el anexo 1A relacionada a la resolución mencionada fiscal. Y ahí se explica, siguiente, Dul, por favor. Ahí se explica básicamente el procedimiento que debe de seguir el EFOS,
lo que les comenté el procedimiento, pero realmente esta ficha de trámite no te dice nada, no te dice Mm. cómo desvirtuar ¿Cómo esto. desvirtuar, Simplemente es no? algo procesal. Exacto. Ahí es donde está un elemento fundamental, como yo creo que es la recomendación 6, ¿no? Las fichas técnicas no me están diciendo cómo desvirtuar. Aquí cuenta la experiencia, aquí es donde va a contar la experiencia. Y aquí, Pedro, esa famosa frase que siempre usas, ¿no? Cuando hablamos de EFOS o EDOS, la S no significa plural, ¿eh? Significa simulados, ¿eh? Abusados. EFOS Exacto, simulados. No es plural, muchos. Adelante, exacto. Pedro. Y entonces, la ficha técnica no nos dice nada. Entonces, luego a veces el contador y el contribuyente creen, es que la autoridad me pidió cosas muy básicas, entonces ya la hicimos. No, espérate. La autoridad está haciendo sus procedimientos por otra materia, ¿eh? Por otro camino, ¿no, Pedro? Correcto. Siguiente, por favor. Y bueno, ¿qué va a pasar si el contribuyente, a través de este procedimiento que les comento, no logra demostrar a la autoridad fiscal que no es un EFOS? O sea, es decir, que la autoridad va a decir, este sí ya es un EFO definitivo, no me logró demostrar que los CFDIs que emite sí tienen un sustento. Pues lo que va a pasar es que le van a notificar al contribuyente otra vez por opción tributario, por el DOF y por el listado del 69B, pero ya de forma definitiva que es un EFOS. ¿Qué va a pasar? Se va a exhibir públicamente esta persona y pues obviamente también va a ser considerado un EFOS la persona que no ejerza su derecho de desvirtuar este procedimiento, porque te notifican y si tú no llevas a cabo el procedimiento, pues el SAT automáticamente va a decir, no, pues este sí es un EFOS, lo publico. Siguiente, por favor. Esto ya lo hemos visto, las consecuencias de los EFOS, de no desvirtuar la presunción de la autoridad fiscal, publicación en el listado 69B, restricción temporal o en su caso ya cancelación definitiva y privación de libertad. Siguiente, por favor. Ahora, también, ¿qué pasa? Hay contribuyentes que sí van a lograr desvirtuar esta presunción de la autoridad fiscal, obviamente, ¿no? ¿Cómo lo van a poder hacer? En el mismo procedimiento administrativo que les comenté de la ficha de trámite 156, o tal vez tuvieron una resolución desfavorable, luego se fueron a medios de defensa y ahí lo lograron acreditar, ¿no? A estos contribuyentes también los va a publicar la autoridad fiscal, debe de publicarlos públicamente porque hubo antes una publicación donde se decía que eran presuntos, entonces ahora la autoridad debe lavar esta imagen del contribuyente diciendo, este contribuyente sí me demostró que no es un EFOS. Siguiente, por favor. Exacto, pero y fíjate que creo que aquí vale, como vamos haciendo la plática en los dos terrenos, en el administrativo y en el penal, acá en el lado penal estamos hablando, a mis compañeros abogados, ya estamos hablando acá de la teoría del delito, ¿no? Ya estamos haciendo el análisis de la teoría del delito. Estamos analizando si la conducta que ya estamos plasmando en la parte administrativa, el hecho acontecido es una medida de carácter penal, ¿no? Si el delito en su análisis, en sus extremos, si ya causó una lesión al bien jurídico tutelado del Estado, si el comportamiento fue justificado o no justificado, o si hubo ahí dolo, o si no. La autoridad ya va caminando en otro camino, ya va en otro lado, y entonces nosotros ni nos damos cuenta de qué está pasando y creen el contribuyente que la autoridad se quede en la parte administrativa. No, la autoridad está haciendo en otra instancia un análisis, ¿no? Está aplicando toda la acción antijurídica y está aplicando la transgresión al orden social, está analizando la conducta del contribuyente y cuántas veces lo ha hecho, ¿no? Y si esa acción o omisión es punible o no es punible, ¿no? ¿Y qué pasa, Pedro? Con esos elementos que estamos viendo, en ese 69, ¿qué pasa con esos CEOs? No, Miguel Ángel, yo creo que la autoridad no va a aplicar retroactividad para la prisión preventiva oficiosa, pero sí para los delitos fiscales, porque aquí vamos a entrar en un tema, ¿no? ¿Cuántos años tiene la autoridad para regresarse? Los 5 años, y tiene 5 años, hay dos criterios, uno de 3 y uno de 5, que yo puedo, después de que descubro el delito, tengo 3 o 5 años hacia adelante, ¿no? Que va a depender de una fórmula. Pero la que va a aplicar es la aplicación restrictiva de la libertad a partir de yo creo, desde los delitos 25 y siempre y cuando se lleven a cabo las disposiciones normativas siguientes, ¿no? Ahí el Pero tema va a ser justo eso, que exacto. justamente la retroactividad sí podría aplicar en un primer sentido si lo ves desde el sentido que es una medida cautelar, es algo procesal. Ese tipo de cosas sí tienen retroactividad, pero aquí el tema es que la prisión preventiva al final te afecta a derechos sustantivos. Entonces, aquí es donde
muchos colegas estamos en el entendido de que no podrían aplicarla en delitos anteriores porque se estaría generando también una retroactividad en un sentido sustantivo y eso sí es algo que no se puede hacer. Sí, y como dices bien, Miguel Presta, saludos, Miguel. Pues allá en delincuencia organizada, acuérdate que acá como nos vamos a ligar con la ley de lavado de dinero, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque usaron los elementos fiscales como son los FDIs para trasladar los recursos o lavar el recurso, ¿no? Pero el delito que va a prevalecer, el delito especial, va a ser el de delincuencia organizada, ¿no? Ya son temas más específicos. Vamos a tratar de concentrarnos en la parte fiscal, ¿no? Pero ya si entramos en otro tipo de análisis, híjole, ese es un temazo, ¿no? Saludos, Eduardo. Veo a Eduardo Romero por ahí. Saludos, Eduardo. A ver, Pedro, ¿y entonces qué estamos aquí, Pedro? ¿Cómo detectó la autoridad esos y cómo motivó esto, no? Sí, bueno, pues ya publicaron Alefo, ¿no? Alefo ya es definitivamente una persona que emite comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes o simuladas. Y el SAT ahora, ¿qué va a hacer? Va a ir por los CEDOS, va a decir, ¿quién le dio efectos fiscales a los FDIs que emitieron estos CEFOS? Entonces, van a publicar Alefos, como les comento, en el listado del 69, y a la autoridad fiscal, pues obviamente le interesa encontrar estos CEDOS porque como les comentamos, pues son los que disminuyen su base gravable o pueden llegar a acreditar el IVA, ¿no? Que va a generar que paguen menos impuestos o no paguen impuestos, literalmente. Siguiente, por favor. Y aquí hay un procedimiento para los CEDOS, como les comento. Desde que publican al EFOS, aquí lo que va a pasar es que los CEDOS van a tener un plazo de 30 días desde que hayan publicado estos EFOS para demostrar a la autoridad, oye, yo mis operaciones que hice con este contribuyente, con este que estás diciendo que es un EFOS, sí existieron. Te lo voy a intentar acreditar. Y ya. Empieza el procedimiento, meten información y aquí tenemos que tener en cuenta qué cosa. Pues también la autoridad va a poder generar requerimientos dentro del procedimiento y ya finalmente, en el caso de que ya se haya aportado toda la documentación, aquí la autoridad fiscal va a tener un plazo de 30 días para resolver si se acredita la materialidad y, bueno, básicamente la existencia de estas operaciones, ¿no? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Si el contribuyente no aporta información, no contesta estos requerimientos adicionales ya cuando estemos en el procedimiento, pues la autoridad va a resolver con esta información. Y finalmente, algo muy importante. Aquí los contribuyentes, no solo, o en este caso los CEDOS, no tienen solo la oportunidad de meter este procedimiento para acreditar la materialidad de las operaciones, sino que también tienen la posibilidad, y aquí la autoridad les da una oportunidad, les está diciendo, o puedes todavía también autocorregirte en este plazo de 30 días. Tienes la alternativa de presentar declaración complementaria para que me pagues los impuestos que me debes, ¿no? Siguiente, por favor. Aquí está la ficha de trámite 157. En este caso es la que los E2 deben de seguir. Siguiente, por favor. Como vemos, como les comentamos, es simplemente algo procesal, no nos dice nada, no nos dice realmente cómo acreditar, cómo demostrar a la autoridad las operaciones. Siguiente, por favor. Y técnicamente no, deja al contribuyente en estado de indefensión, ¿no? Le pide documentos que de acuerdo a Prodecom y de acuerdo al 63 y 69 código, la autoridad ya tiene. O sea, simplemente es como una previa valoración para ganar tiempo. Prácticamente te están obligando a pagar las diferencias, ¿no? Y te dicen, bueno, te invitan a ese criterio de oportunidad, ¿no? ¿Y qué pasa, Pedro? Entonces, no desvirtúe, ¿no? El contribuyente no tuvo la oportunidad, porque además la guía, pues es una inseguridad jurídica que la misma autoridad le está haciendo. Lo dejan en seguridad jurídica, ¿no? Le vuelve a pedir documentos que ya tiene la autoridad, ¿no? Entonces, ¿cuál es el criterio de evaluación? Aquí es donde cuenta la experiencia, ¿no, Pedro? ¿Qué pasa con esas consecuencias de que el contribuyente se fue con la falsa idea de que ya corrigió, ¿no, Pedro? Sí, pues es básicamente las que vimos al inicio. Para los CEDOS, como vimos, determinación de créditos fiscales, restricción temporal del sello, incluso multas o privación de libertad, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, ¿qué medios de defensa tenemos al alcance de los contribuyentes en el caso de todas las determinaciones relacionadas al 69? Siguiente, por favor. Pues bueno, tanto los EFOS y los CEDOS van a tener los mismos medios de defensa. Aquí en este caso lo que va a cambiar es contra qué resolución, qué determinación van a aplicarse estos medios de defensa. Podemos, por una parte, irnos directamente al amparo indirecto si hay una violación directa a derechos sustantivos en alguna parte del procedimiento
o en alguna valoración del SAT, este lo va a conocer un juzgado de distrito del Poder Judicial de la Federación. O por otra parte, podemos irnos por la línea, digamos, la tradicional que generalmente vamos siguiendo la mayoría en los procedimientos de carácter fiscal, que va a ser o optar por el recurso de revocación que conoce el propio SAT o el juicio de nulidad ya ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. ¿Por qué? Porque el recurso de revocación es optativo, ¿no? Y como última instancia, si no obtenemos una sentencia favorable del Tribunal Federal de Justicia Administrativa mediante el juicio de nulidad, pues todavía tenemos la alternativa de presentar un amparo directo con los tribunales colegiados de circuito en contra de esta sentencia, ¿no? Pero los primeros recursos que se pueden imponer van a ir en el caso de los CEFOS con la publicación en el listado del 69, con la publicación definitiva, ¿no? Y en el caso de los CEDOS, va a ser con la resolución desfavorable en el procedimiento administrativo donde no haya logrado acreditarle la existencia de las operaciones, o en su caso en facultades de comprobación, si la autoridad le determinó un crédito fiscal al contribuyente al EDOS por no demostrarle la materialidad de estas operaciones. Que aquí en el caso de los CEDOS, al estar en facultades de comprobación, también podría todavía la posibilidad de un acuerdo conclusivo con Prodecon. Siguiente, por favor. Y la desgracia, ¿no, Pedro? ¿Qué le pasa a nuestros amigos contribuyentes cuando les restringen los sellos digitales o los mandan a ese listado del 69B? Simplemente también sin contar con un debido proceso de valoración de pruebas, ¿no? La empresa se van a la quiebra porque no pueden facturar, la empresa no puede pagarle a los trabajadores, la empresa se encuentra con problemas económicos por no poder pagarle a sus proveedores, recibir recursos de sus clientes. Es una verdadera situación que ya de por sí es gravosa. Cuando viene el siguiente elemento, que es el punitivo, vamos a encontrar con una situación muy complicada, ¿no, Pedro? ¿Y qué tenemos que hacer, amigos, para hacer facultades preventivas desde el ámbito administrativo que van a tener un gran valor en el ámbito penal, Pedro? ¿Qué hacemos en el ámbito? Y ahorita saludo a muchos de nuestros amigos, al doctor Roberto Regueiro, al contador Antonio Arzate, al licenciado, al ingeniero urbano, a todos los amigos que nos acompañan, a Alex Librero, a todos, y vamos a ver qué hacemos con esa situación, Pedro, con esas acciones preventivas previas, Pedro. ¿Qué les recomendamos, amigos, una vez que ya tuvimos ese elemento en la práctica, ¿no? Claro. Siguiente, por favor. Pues bueno, considerando todo este contexto, como les comentamos, hay que adoptar un enfoque preventivo para evitar incurrir en todo momento en este riesgo o contingencia fiscal penal, ¿no? Que está relacionado con estos CFDIs que amparan operaciones inexistentes o simuladas. Siguiente, por favor. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a acreditarle la existencia de las operaciones a la autoridad fiscal? Vamos a tener en cuenta cuatro elementos: la materialidad, la sustancia económica, la razón de negocios y la fecha cierta. Tenemos que acreditarle estos elementos a la autoridad fiscal. Si nosotros no logramos acreditarle estos elementos, pues nos vamos a ver sumamente afectados con las consecuencias que vimos a lo largo de esta plática, ¿no? Algo muy importante, es muy distinto que un contribuyente sí esté llevando a cabo operaciones simuladas o inexistentes, y otra cosa es que no logra acreditar la existencia. Y este es el problema principal. No es que los contribuyentes sean nefos todos, no es que todos los contribuyentes sean nedos. El problema es que la autoridad tiene una vara muy alta para acreditar la existencia de estas operaciones. Entonces, el contribuyente se enfrenta a un problema porque no adoptó medidas preventivas para acreditar estos elementos. En este caso en específico, tiene dificultades, primero, para tener las evidencias y soportes que demuestren la existencia de las operaciones. Dos, no registraron bien en contabilidad las operaciones. Tres, no saben explicarle a la autoridad fiscal por qué llevaron la operación, cuál fue el fin de esta operación. Y cuatro, no tienen elementos para demostrarle que la operación se llevó a cabo en cierta fecha, ¿no? ¿Cuál es la solución que nosotros proponemos? Compliance, que básicamente el compliance es la palabra cumplimiento. Vamos a enfocar en la parte fiscal. Siguiente, por favor. ¿Qué es el compliance? Pues el compliance básicamente son modelos, programas, mecanismos, procedimientos, controles que adaptamos de forma interna en nuestras organizaciones. También lo puede adaptar una persona física también. ¿Cuáles son los beneficios de estos compliance? Pues puede tener beneficios en el área administrativa, de recursos humanos, de marketing, laboral. No importa, tú lo puedes enfocar al área que quieras. Pero la parte fiscal, ¿a qué nos va a ayudar? A que nosotros cumplamos de mejor manera con nuestras obligaciones fiscales, a evitar relacionarnos con estos problemas
en el incumplimiento de estas obligaciones y sobre todo, en este caso, para acreditar la materialidad, la sustancia económica, la razón de negocios y la fecha cierta. Y en el caso penal, muy importante, si tenemos un adecuado programa de compliance, vamos a poder atenuar la responsabilidad de la persona moral de la empresa, ¿no? ¿Por qué? Porque se va a demostrar que esta persona moral tenía controles internos que tenían el objetivo de evitar o reducir el riesgo de llevar a cabo estas acciones, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, como referencia, si los quieren tener como referencia, aquí se los dejamos. Estos son unos puntos, básicamente estándares mínimos que deben tener al menos un compliance dirigido al área penal. ¿Cuáles son nuestras referencias? Lo que nos establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas o los códigos penales estatales de Quintana Roo o Yucatán. Esos son elementos que ustedes pueden aplicar en sus compliance si los quieren llevar a cabo. También de forma más práctica, ¿en qué se pueden basar? Hay muchas empresas, sobre todo empresas transnacionales, las que son muy importantes, que tienen públicos sus modelos de compliance. Por ejemplo, Aeroméxico tiene su público, su modelo de compliance. Es también un modelo que podemos seguir, obviamente aterrizándolo a nuestro negocio, ¿no? Siguiente, por favor. Y vamos a hablar de la materialidad. Vamos a hablar de los 4 elementos muy rápido para Exacto. saber cómo acreditarlos, ¿no? Sí, con gusto, Adriana, te sube nuevamente el material. Y recuerden que si no pueden bajar el material porque esté muy pesado, un mensajito por WhatsApp a nuestras redes, a nuestros medios de contacto y con mucho gusto se los enviamos de inmediato. ¿Sale? Y Pedro, entonces ya entramos a los elementos prácticos, ¿no? Dice la autoridad, nos habla de conceptos, materialidad, razón de negocio, este, y dice la autoridad, ¿de qué nos quiere decir la autoridad en el concepto técnico conceptual y en la parte práctica, ¿no, Pedro? Claro. Vamos a empezar con la materialidad. Siguiente, por favor. ¿Qué es la materialidad? Ya lo hemos mencionado un poco. Pues básicamente van a ser todas las evidencias, los soportes documentales, los elementos probatorios que nosotros le podemos entregar a la autoridad para demostrar que una operación es real. ¿Para qué? Que un servicio fue adquirido, que un bien fue adquirido, ¿no? ¿Qué tenemos que tener en cuenta de la materialidad? La materialidad no la podemos demostrar únicamente con un CFDI, con transacciones de dinero, con registros contables, con contratos. No, la autoridad va más allá. Nosotros necesitamos otorgarle más elementos para decirle que sí existe esta operación. Y lo vamos a ver. Siguiente, por favor. Aquí tenemos un cuadrante que usamos generalmente aquí en el despacho para guiarnos un poco. Es más que todo teórico, pero nos ayuda a ubicarnos en qué pruebas son importantes y cómo las podemos clasificar. Tenemos un cuadrante de documentos legales, de documentos fiscales, de documentos administrativos y de pruebas directas para acreditar la existencia de estas operaciones. En los documentos legales que están, pues aspectos relacionados a la empresa, actas constitutivas, actas de asamblea, poderes, documentos, aquí ya puede ver cosas más de materialidad relacionada a la operación, como documentación que se metió en algún registro público de comercio de la propiedad, alguna ratificación ante un notario federatario, instrumentos notariales. Y en el caso de instrumentos, de documentos fiscales, pues tenemos los FDIs, tenemos recibos de nóminas, tenemos nuestras declaraciones, pero sobre todo, muy importante, tenemos la contabilidad, las pólizas, los balances, este tipo de elementos, ¿no? Documentos administrativos, tenemos los estados de cuenta, tenemos medios de contacto de las empresas, tenemos presupuestos, tenemos aspectos que nos hablan de que existe una estructura administrativa en las operaciones, ¿no? Y en las pruebas directas materialidad, pues ya evidencias muy concretas de un servicio. Pueden ser fotografías, videos, ya desde el inicio de una operación, una cotización, o ya al término, un análisis y gráfica de resultados, una carta de satisfacción de muchas gracias, el servicio se llevó a cabo con estas características, etcétera. Entonces, como vemos, es un listado infinito que va a depender de cada operación y de lo que trabajen en sus negocios. Este listado, como les digo, no es limitativo, va a depender de la naturaleza de cada operación y ustedes aquí el caso es que sepan meter toda la información que les ayude a acreditar la existencia de estas operaciones, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Y cómo podemos aplicar aquí el compliance? Que por eso lo mencionamos. Pues primero debemos de implementar un manual, ¿no? ¿Qué debe decir este manual? Y obviamente este manual lo debemos de llevar a la realidad, lo debemos de aplicar. Pues hay que recopilar y guardar las evidencias de las operaciones más relevantes, al menos por un periodo de 5 a 10 años, que es cuando la autoridad los va a revisar. Y si no tenemos esta información o estas evidencias, hay que intentar recabarlas del pasado, ¿no?
Como les comento, estas evidencias deben ir desde el inicio de la operación hasta su conclusión. Nos van a servir todo tipo de evidencias, aunque sean indirectas, ¿no? Y como les comento, no nos podemos limitar a los FDIs, a los contratos, a aspectos formales. Debemos ir más allá, porque la autoridad no nos van a aceptar, no nos va a aceptar esas pruebas. Muy importante, comunicación entre las áreas de la empresa. El área fiscal de su empresa debe conocer el fondo de las operaciones y por eso debe estar bien comunicada con las demás áreas. Entonces, si el área de marketing dijo, vamos a invertir en este programa que nos va a ayudar a recibir más clientes, etcétera, deben de estar conectados con el área fiscal para saber el área fiscal cómo se llevó la operación, qué evidencias se utilizaron. Entonces, de esa forma, el área fiscal, si llega al SAT a fiscalizar a la organización, va a saber y conocer las evidencias que se utilizaron y va a conocer a la empresa. ¿Qué más debemos hacer en el tema de compliance? Crear un órgano de control interno que nos permita llevar a cabo estas medidas, ¿no? Siguiente, por favor. Sustancia económica, muy sencillo. Este tema luego se confunde mucho, pero en realidad es muy básico y va completamente relacionado con la contabilidad. ¿Qué nos dice? Hay unas reglas, las normas de información financiera, que nos dicen que nuestros sistemas de información contables deben de siempre establecer todas las operaciones que afectan a la organización. Estas operaciones deben ser acordes a la naturaleza de la organización, es decir, una empresa de construcción pues no va a tener generalmente operaciones relacionadas a, no sé, a una tecnología muy sofisticada o así, tal vez va a tener operaciones relacionadas a comprar material para la construcción, para llevar a cabo este tipo de acciones. Entonces deben ser acordes las operaciones que están en contabilidad con el negocio de la organización. ¿Qué pasa? También deben de reflejar la realidad económica de las operaciones y aparte deben ser integradas en el momento y de la forma adecuada. Algo muy importante, estos registros en contabilidad deben de tener en cuenta el fondo y la realidad de las operaciones preponderantemente sobre formalidades jurídicas. ¿Qué formalidades jurídicas? Un CFDI, un contrato, no nos podemos basar solo en eso para registrar en contabilidad una operación. Y aquí es donde se genera una relación entre la sustancia económica y la materialidad, porque si nosotros queremos atender al fondo del asunto y que nuestras operaciones estén correctamente registradas, pues estas deben de existir, ¿no? ¿Qué pasa? Si el contador solo atiende formalidades jurídicas, pues estos registros contables pueden estar tergiversados o no atender a la realidad de la operación. ¿Y por qué es importante la contabilidad aquí? ¿Qué tiene que ver con demostrar la existencia de las operaciones? Pues que si estos registros contables no reflejan la realidad de las operaciones, el SAT va a desconocer sus efectos fiscales y va a poder considerar que son operaciones simuladas o inexistentes. Siguiente, por favor. Y aquí mucho cuidado con lo que nos ha estado pasando, ¿no, Pedro? Que el contribuyente exhibe los FDIs como EDO y resulta que se les va un detalle a todos. Desde hace 2 años tenemos el problema de los REPSES. Contratan servicios parecidos a los de ellos. Tengan mucho cuidado en ese punto, porque aparte, pues ya ni modo, ya hay contribuyentes que lo hacen, ¿no? Pues hay que ayudarlos a salir. Pero el hecho es de que contratan actividades igualitas a las que realizan, ¿no? Pues hasta esos detalles son sumamente analizados por la autoridad fiscal y van a tener consecuencias penales, ¿no? Adelante, Pedro. Claro, y aquí relacionado con la asistencia económica, vamos a dar unos ejemplos muy chiquitos de cómo la podemos plasmar. ¿Cómo vamos a registrar en contabilidad bien una operación? Pues, por ejemplo, aquí en el tema de la forma, pues si nosotros contratamos un servicio de fletes, por ejemplo, y este servicio de fletes se utilizó para entregar productos a un cliente, el contador los va a registrar como un gasto de venta. Pero si se utilizó para trasladar maquinaria de una sucursal a otra, se va a registrar como un gasto de administración. Entonces aquí vemos cómo el contador debe de registrarlo en atención a su naturaleza. Conforme al valor, imaginemos que hay dos empresas relacionadas que acuerdan una compraventa de un inmueble por 5 millones de pesos. Plasman este monto en un contrato de compraventa, en un CFDI. ¿Y qué pasa? Luego el contador va a registrar la operación y el contador se da cuenta que realmente el edificio no vale 5 millones de pesos, vale 20. Entonces el contador dice aquí, si yo le pongo que vale 5 millones de pesos, no voy a atender al fondo de la operación ni al valor real económico que tiene. Entonces, ¿qué debo de hacer? Debo de registrarla con el valor real y hacer los cambios necesarios. Aquí en el caso, un contrato de un convenio modificatorio y en este caso emitir un CFDI complementario de la operación para arreglar esta situación.
para atender al verdadero valor de la operación, ¿no? ¿Cuándo la registramos? Otro punto, ¿en qué momento? Imaginemos que una operación, se emitió un CFDI por una operación, un servicio, el que quieran. Pero imaginemos que ya el contador la va a registrar en contabilidad. Imaginemos que es una operación que le permitió obtener un ingreso al contribuyente. ¿Qué pasa? El contador la va a registrar y se da cuenta, oye, esta operación ni siquiera se ha llevado a cabo, ni siquiera le hemos entregado el producto al cliente o no nos ha pagado. ¿Ya debemos de registrarlo en la póliza de ingresos, esta operación? Pues no, el contador va a decir, no, pues atendiendo a las normas de información financiera, pues yo la voy a poner mientras tanto en una póliza de diario o de control. Si bien sí voy a declarar provisionalmente ante el SAT esta operación porque ya se emitió el CFDI, pues no la voy a meter en contabilidad como ya como un ingreso, ¿no? Entonces son como ejemplos muy básicos de que que los contadores deben de seguir, ¿no? Siguiente, por favor. Y Y el toda la cumple- temática, Pedro, perdón, y toda la temática de cuando nuestros contadores y nuestros amigos de empresa no saben el impacto que implica haber recibido recursos vía anticipos, ¿no? Desconocen toda la parte contable, técnica de este tipo de situaciones, ¿no? Oye, Pedro, y entonces vamos solucionando, vamos dando salidas, vamos dando recomendaciones. ¿Qué tienen que hacer nuestros amigos en un compliance con la persona que ustedes contraten para que lo haga? Es simplemente para que le vayan dando seguimiento. Nosotros cuando lo hacemos aquí le vamos dando estos elementos, ¿no? Pero en la práctica, un compliance con sustancia económica, ¿qué debe llevar, Pedro? Pues bueno, claramente debe tener un área contable que esté debidamente preparada y que sepa cómo atender esos criterios que les comento de cómo registrar, cómo establecer el valor real o cuándo registrar las operaciones, atendiendo a las normas de información financiera y no limitando aspectos como contratos o los FDIs. Y aquí va la siguiente parte. Obviamente esto no es una tarea que se le pueda echar la culpa al contador. Aquí es importante que sus organizaciones estén preparadas y haya canales de comunicación entre las áreas de la empresa con el área de contable, porque el área contable no puede llevar a cabo esto sola. El área contable le deben dar información real. Entonces, no le pueden mentir al contador y decirle, mira, aquí está el contrato, aquí está el CFDI, hicimos esta operación, pero realmente el contador, si solo le das esos elementos, pues no va a tener con qué trabajar. Entonces, deben de ser transparentes y ver todos los elementos del fondo de la operación, ¿no? Siguiente, por favor. Razón de negocios. Aquí básicamente la razón de negocios simplemente trata de que el contribuyente le explique a la autoridad fiscal por qué ha llevado a cabo sus operaciones. Debe de justificarle cómo obtuvo un beneficio, así se llama beneficio económico razonablemente esperado a partir de la operación. Este beneficio económico, ¿qué puede ser? Un ingreso o utilidad, un aumento en el valor de los bienes de la empresa, una reducción de costos, una mejora en la posición del mercado o cualquier otra ganancia. ¿Y por qué la autoridad fiscal cuestiona esto? Para evitar que los contribuyentes estén llevando a cabo operaciones con el único fin de disminuir o evitar el pago de impuestos. Este no debe ser el fin de las operaciones. El SAT lo que quiere es que las operaciones que llevamos a cabo no sean para ello, que si las hacemos para algo sea para que nosotros obtengamos un beneficio económico, pero no a partir de medios fiscales. Siguiente, por favor. Y esa es la clave ahorita fundamental, ¿no, Pedro? Tienes Sí, 100 pesos de ingresos y tienes FDIs con operaciones simuladas por 100 pesos, resultado fiscal cero, y dice la otra, ¿y cuál fue la razón de este negocio, no? exacto. Y O hay ganar. elementos específicos que debemos de acreditar para esta razón de negocios. Por ejemplo, como les comenté, este beneficio no puede ser un beneficio fiscal. No le podemos decir al SAT, el beneficio de mi operación fue que reduje el pago de mis impuestos. No, el SAT te va a rebotarlo, te va a decir que no. ¿Qué otra cosa? Este beneficio económico razonablemente esperado debe ser mayor al beneficio fiscal que lleguemos a obtener. Como comenté, no puede ser un beneficio fiscal, pero obviamente una operación por su naturaleza nos va a poder implicar un beneficio fiscal, una deducción, un acreditamiento. Pero aquí el SAT nos está diciendo, bueno, obviamente tienes un beneficio fiscal, pero que tu beneficio económico razonablemente esperado, que tu ingreso, que tu aumento en el mercado, siempre sea mayor a este beneficio fiscal. Que este beneficio fiscal, que este beneficio económico razonablemente esperado sea preponderantemente mayor a este beneficio fiscal, ¿no? ¿Qué otra cosa? Este beneficio económico razonablemente esperado lo debemos de haber obtenido con la menor cantidad de actos jurídicos posibles. ¿Por qué? Porque el SAT te va a decir, tal vez llevaste a cabo una serie de operaciones, un cúmulo de actividades para obtener un beneficio fiscal mayor.
cuando pudiste haber obtenido ese beneficio que tú me estás diciendo originalmente con una Con- menor cantidad de actos. Entonces, sí, esto es muy importante, ¿no? sí. Ahora bien, ¿qué pasa? Si nosotros no logramos acreditar la razón de negocios, el SAT va a considerar que estamos llevando a cabo operaciones con el único fin de obtener este beneficio fiscal y que estamos abusando de lo que nos establece la normativa. Entonces va a decir, voy a recaracterizar estas operaciones, voy a desconocer sus efectos fiscales y te voy a desconocer que estas operaciones se llevaron a cabo, incluso aunque tengan materialidad. Siguiente, por favor. Compliance de razón de negocios. Simplemente aquí tener en cuenta, pues que si llevamos a cabo planes de negocios, estrategias comerciales en nuestras empresas, busquemos que cumplan con los criterios de razón de negocios, ¿no? Que no sea un beneficio fiscal, que no sea mayor a los beneficios fiscales que se obtengan, que sea obtenido con la menor cantidad de actos. ¿Qué otra cosa? Nuestras operaciones siempre deben estar ligadas con el negocio y no ligadas con fines fiscales, deben estar ligadas con los objetivos que tienen nuestras empresas, ¿no? Y cuando implementemos esas estrategias comerciales y planes de negocio, cuando planeemos nuestras operaciones, pues que no solo participe el empresario, que no participe solo el representante legal, que no participen solo los socios accionistas, deben de participar también especialistas en la materia fiscal que les digan a estos empresarios, estos representantes legales, les digan, esta operación sí cumple con los criterios de razón de negocios, ¿no? Siguiente, por favor. Y vamos al tema de la fecha cierta. ¿Qué es la fecha cierta? Que nosotros le acreditemos a la autoridad fiscal el momento en el que se llevó a cabo una operación. ¿Por qué? Porque el SAT va a decir, yo no estoy seguro si esta operación sí la llevaste a cabo en el momento que me estás diciendo. Yo no sé si ahorita te estoy fiscalizando y ahorita te estás poniendo a armar evidencias supuestas de la operación que te estoy cuestionando. Entonces, acredítame que la operación se llevó a cabo en cierta fecha. ¿Por qué es importante que tengan fecha cierta, en este caso, nuestros soportes documentales de nuestras operaciones? Porque si no tienen fecha cierta, nos los van a considerar como pruebas indiciarias, pruebas que tienen un menor valor probatorio. Esto es muy importante porque no van a tener un valor probatorio pleno, pero sin embargo, la autoridad, aunque no tenga esta fecha cierta, si llegamos a tener documentales que no tengan esta fecha cierta y esta fuerza probatoria, la autoridad sigue estando obligada a valorar estas pruebas, aunque sean como meros indicios, porque de forma conjunta van a poder demostrar la existencia de las operaciones. Y esto es muy importante en la parte de la valoración. Hace poco acabamos nosotros de ganar un juicio en el que justamente la autoridad y el tribunal no habían valorado bien las pruebas que le habíamos otorgado. Entonces, en este caso, logramos obtener la nulidad lisa y llana de, de una persona que se consideraba que era un EDOS. ¿Por qué? Porque se analizaron todos los elementos de forma conjunta. Siguiente, por favor. ¿Y cuáles son las formas en las que podemos dotar de fecha cierta nuestras documentales privadas? Pues vamos a tener formas tradicionales y algunas alternativas digitales, ¿no? Formas tradicionales, que llevemos este soporte documental ante un notario, un federatario público, que vayamos con alguna autoridad jurisdiccional y valide esta operación, que la reconozca que existe, como en un juicio, en una jurisdicción voluntaria, por ejemplo. ¿Qué otra cosa? Presentándolo ante otra cualquier autoridad y teniendo nosotros una constancia, un acuse respecto a este soporte documental, que lo escribamos en el registro público de comercio, etcétera, ¿no? También tenemos otras alternativas digitales y muy curiosas. Nosotros podemos certificarlo digitalmente, este soporte documental, ante alguna empresa autorizada por la Secretaría de Economía. ¿Por qué? Porque vamos a poder firmar digitalmente este contrato, este documento, o podemos implantarle un sello digital, por ejemplo, que va a darle autentificación de su temporalidad. También se pueden utilizar correos certificados electrónicos, o sea, hay muchas formas electrónicas de validar esta fecha cierta. Y también incluso si no tenemos los soportes documentales, hay operaciones que por su naturaleza, por las acciones que implica la naturaleza, va a tener elementos probatorios y evidencias que van a permitir que acreditemos esta fecha cierta. Aquí les dejamos una lista de ejemplos. Siguiente, por favor. Compliance, fecha cierta. Pues muy sencillo. Hay que encomendar tareas para que llevemos estos soportes documentales a dotarlos de fecha cierta. ¿Quién va a ser el área encargada principalmente? El área legal, porque va a ser la que va a tener mayor conocimiento para llevar a cabo estos procedimientos, ¿no? ¿Qué pasa? Hay que evaluar la opción menos onerosa, menos costosa para el contribuyente. Esta va a depender del giro comercial de cada organización, pero hay muchas formas de hacerlo y es muy importante tenerlo en cuenta porque
Este elemento es muy complicado de acreditar si no se hace en el momento adecuado. Y finalmente, registren bien en contabilidad sus operaciones porque la autoridad generalmente cuestiona la fecha cierta cuando las operaciones no se registraron adecuadamente en contabilidad. Siguiente, por favor. Y consideraciones adicionales, que son consejos muy importantes y los pueden llevar enfocados en el compliance. Revisen siempre el listado del 69B. ¿Para qué? Para que no se relacionen con un EFO. Porque si luego un EFO es publicado y ustedes le dieron efectos fiscales a estos FDIs, el SAT va a presumir que estos FDIs amparan operaciones inexistentes o simuladas. Entonces, hay que checar este listado para no relacionarnos con proveedores que puedan ser este tipo de empresas, ¿no? Hay que solicitar la opinión de cumplimiento positiva de las soluciones fiscales a nuestros clientes y proveedores para evitar relacionarnos con este tipo de contribuyentes. Nuestras organizaciones, ¿qué pasa? Deben de tener activos, personal, infraestructura y capacidad material siempre para llevar a cabo las operaciones que se amparan en los FDIs. Muy importante, nuestra organización debe tener un domicilio localizable que cumpla con los requisitos del artículo 10 del Código Fiscal de la Federación, en este caso las empresas que se encuentran en la administración principal del negocio. El domicilio, ¿qué puede tener? El expediente fiscal, la contabilidad, la documentación de la empresa, bienes que pertenezcan a la empresa, una evidencia de que tienen la posesión legal del inmueble, personal y sobre todo demostrarle a la autoridad que ahí se toman las decisiones de la empresa, ¿no? Finalmente, los FDIs que recibimos o emitimos deben de describir correctamente la operación que estamos llevando a cabo. Siguiente, por favor. Y aquí vamos a irnos directamente a unas conclusiones que son muy importantes, unos consejos muy importantes. Vamos a adelantar, Dulce. Aquí les dejamos este material. Aquí hay criterios muy importantes que les pueden servir de tribunales, de PRODECON, que sirven justamente para el procedimiento del 69 y para acreditar estos elementos que vimos a lo largo de la plática. Siguiente, siguiente, siguiente. Vamos hasta las conclusiones. Ok, y finalmente, pues como vimos, hay que evitar incurrir en una inconsistencia fiscal. Hay que ser muy preventivos en este momento y ese es el consejo que se deben de llevar de esta plática. Ser preventivos y empezar a actuar para evitar en esos problemas, porque no sabemos qué va a pasar qué va a pasar si los jueces iban a aplicar esta medida o no. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Buscar medidas para acreditar esta materialidad, esta sustancia económica, esta razón de negocios y esta fecha cierta de nuestras operaciones. Siguiente, por favor. Consejos muy concretos. Siempre ante cualquier determinación o acto de las autoridades, busquen asesoría de forma inmediata, porque el tiempo es vital para que, en este caso, los fiscalistas podamos ayudarles, ¿no? Si ya cometieron un incumplimiento por algún error, no pasa nada. Todavía tenemos tiempo de autocorregirnos y por eso deben de actuar de forma rápida y no esperar a que el SAT a decir, no, pues tal vez el SAT no me va a encontrar o no va a encontrar este error, fue pequeño. No, hay que adoptar una posición preventiva. Obviamente no hagan caso a falsas recomendaciones tendientes a reducir el pago de impuestos, no manifiesten datos falsos a las autoridades, siempre verifiquen que la documentación que intercambian con clientes y proveedores sea real, expidan CFDIs y recíbalos, solicítenlos por todas las operaciones que lleven a cabo, obviamente por proporciones reales, y obviamente pues absténganse de utilizar o emitir estos CFDIs que amparan operaciones inexistentes o simuladas, ¿no? No vale la pena y solo les van a generar problemas. No permitan la modificación, destrucción o pérdida de su documentación, ya sea fiscal, legal o contable. Cumplan en tiempo con sus obligaciones fiscales. Generen una concientización institucional dentro de sus organizaciones que estén enfocadas en esto, en cumplir con las obligaciones fiscales, en cumplir con todo. Más que todo en estos tiempos hay que ser preventivos. Y sobre todo, obviamente inviertan en servicios legales y contables con expertos fiscales. Es mejor prevenir que ya estar en un problema y sobre todo ahorita, que no sabemos si mañana, porque simplemente a la autoridad se le ocurra presumir que somos unos cefos o somos unos cedos sin tener ningún sustento, estemos al día siguiente en la cárcel, sin tener realmente una culpabilidad, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, aquí ya le cedo la palabra al maestro Raúl. No sé si quiera comentar algo más. Y Pedro, muchas gracias. Primero, tres cositas muy bien, Pedro. Primero, amigos, la situación de una pregunta ahí de Víctor, es, a ver, Víctor,
lo primero que hace la autoridad es actuar contra el administrador único o el consejo de administración. Y de ahí tenemos que meternos al 92 y al 94, porque hay responsabilidades de diferentes tipos, pero primero la autoridad actúa contra el consejo de administración y contra el administrador único, que es el que primero va a explicar el por qué llevó a cabo esa actividad. Sí, correcto, porque ahí, por ejemplo, ahí generalmente este tipo de delitos los puede llevar a cabo perfectamente una persona física, pero pues en el contexto los va a llevar generalmente una persona moral. Entonces, por quienes van a ir, obviamente para la privación de la libertad, pues van a ser, como lo comenta el maestro Raúl, por el consejo de administración, por los representantes legales de estas empresas, ¿no? Entonces, Exacto. obviamente, si hay empresas que luego tienen al contador de socio o accionista, de comisario y no sé qué tanto, pues obviamente este contador se lo van a llevar entre las patas cuando tal vez no tenían nada que ver, ¿no? Entonces, Sí, hay que tener mucho cuidado con ese tema. y nos pasó recientemente con una constructora, ¿no? Que contratan al ingeniero y al ingeniero lo nombran administrador único, él ni sabía qué estaba haciendo y él fue el que se fue primero. Bueno, tuvimos que demostrar después. Acuérdense que entonces en la materia penal fiscal, amigos, el elemento básico del delito es la conducta, ¿no? Y esa conducta pues tiene que ser valorada por la autoridad si ese comportamiento fue voluntario, si lo planeó, si hizo una planeación para reducirse el pago de impuestos. Y esos elementos, pues son lo que ya va a valorar, ahí la autoridad va a hacer esa conducta voluntaria a través del elemento psíquico, si quiso omitir, o fue físico, si escondió, o obligó, no quiso pagar impuestos. Y digo, antes de tomar una decisión arriesgada, tienen que tener mucho cuidado. Cualquier duda o aclaración, escríbenos en nuestras redes sociales. Somos 100% Fiscal. Asuntos fiscales, soluciones fiscales.